Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por unirse a nosotros. Hoy tenemos otra historia nueva e interesante para compartir con ustedes, así que comencemos. Me llamo Lucas, y esta es la historia de cómo aprendí de la manera difícil que, a veces, la persona que más amas puede darte por sentado hasta que es demasiado tarde. Sofía y yo nos conocimos a principios de la veintena. En ese entonces, éramos inseparables, uno de esos parejas que la gente miraba y decía, sí, están hechos el uno para el otro. Teníamos ese tipo de amor que parecía fácil. Paseos nocturnos, conversaciones profundas, solo dos personas completamente perdidas el uno en el otro. Cuando nos casamos, parecía correcto. Teníamos grandes sueños, viajar, construir una vida juntos, quizás incluso empezar una familia más adelante. Y durante un tiempo, todo fue perfecto. Pero, como saben, la vida sucede. Estaba construyendo mi negocio desde cero, poniendo largas horas, haciendo sacrificios, pero no importaba cuán ocupado estuviera, Sofía siempre fue mi prioridad. Le hacía tiempo, ya fuera con pequeñas sorpresas, noches de citas improvisadas o simplemente sentándome a hablar después de un largo día. Siempre me aseguré de que supiera qué importaba. Al principio, ella apreciaba eso. Estaba orgullosa de mí, era mi mayor animadora, pero lentamente comenzó a cambiar. Al principio, eran pequeñas cosas, se quejaba de que quería más tiempo para ella, decía que necesitaba enfocarse en sí misma, y honestamente, la apoyé. Todos necesitamos espacio para crecer. Pero luego se convirtió en algo más. Empezó a hablar de ponerse a sí misma primero, y al principio pensé que se refería al autocuidado, como hacer ejercicio, leer más y hacer cosas que la hicieran feliz. Pero eso no era lo que quería decir. Lo que realmente quería decir era hacer lo que ella quería, sin importarle cómo afectara nuestro matrimonio. Dejó de esforzarse, no se preocupaba por nuestros planes, apenas me preguntaba sobre mi día, pero al mismo tiempo, todavía esperaba que la tratara como si fuera la persona más importante del mundo. Era como si quisiera todos los beneficios del matrimonio sin tener que ser realmente una esposa. Al principio, me dije a mí mismo que esto era solo un bache, que todo matrimonio tiene sus altibajos, así que hice lo que cualquier esposo amoroso haría, me esforcé más. Evité los conflictos tanto como pude. Si algo me molestaba, primero intentaba hablar de ello, pero si llegaba a un punto de escalada en lugar de resolución, lo tragaba en lugar de discutir. Comencé a sorprenderla con regalos, pequeñas cosas que sabía que le gustaban, flores, perfume, incluso esa costosa bolsa que había estado mirando durante meses. Cualquier cosa para recordarle que todavía me importaba, que todavía estaba allí. Pero nada de eso hizo diferencia. A veces me agradecía, pero no había emoción real detrás, ni genuina emoción, ni aprecio, solo una sonrisa a medias antes de pasar a otra cosa, generalmente su teléfono. Cuando escuché que necesitaba espacio, que necesitaba encontrarse a sí misma, al principio no cuestioné eso. Pensé, ok, tal vez solo está tratando de averiguar las cosas. Así que le di el espacio que pidió. Dejé de intentar acercarla, la dejé salir más, tener sus noches de salir, hacer lo que sintiera que necesitaba. Pero meses después, esto no ayudó. Se volvió cada vez más egocéntrica, como si fuera la protagonista de algún tipo de historia donde yo era solo un personaje de fondo, alguien que estaba allí para servirla, no para ser amado por ella. Comenzó a actuar como si mereciera algo mejor, como si se estuviera conformando al estar conmigo. Y honestamente, eso dolía. Vi a la mujer de la que me enamoré alejarse cada vez más porque se convenció de que podía hacer mejor que conmigo. Cuando amas a alguien que no te valora, te confunde la cabeza. Comienzas a cuestionarte, preguntándote si tal vez tienen razón, si tal vez no eres lo suficientemente bueno, si tal vez eres el problema. Pasé muchas noches mirando el techo, tratando de averiguar qué cambió, qué hice mal, cuando dejé de ser suficiente para ella. Pero en lo profundo, ya sabía la verdad. Y no importaba cuánto la amara, no podía salvar a alguien que no quería ser salvado. No estaba seguro de cuánto más tiempo podría fingir que todo estaba bien. Luego vino aquella noche que cambió todo. Había estado esperando durante horas, mirando el reloj, escuchando el sonido de los coches que pasaban afuera. No fue la primera vez que Sofía llegó tarde a casa, pero algo en esa noche parecía diferente.
Cuando finalmente escuché que la puerta se abría, exhalé, intentando calmar mis emociones. No quería discutir, que estaba demasiado exhausto para otra pelea. Ella entró tambaleándose ligeramente, que el olor a alcohol me golpeó antes de que incluso me diera la vuelta para mirarla. Apenas me reconoció, lanzó su bolso sobre el sofá y se quitó los zapatos. Tragué mi frustración y le pregunté a Sophie, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Esto no es solo sobre llegar tarde a casa, estás empujándome lejos. He sido paciente, pero ya no estás actuando como una mujer casada. Ella puso los ojos en blanco como si le hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. Luego, con una sonrisa perezosa, se rió. Por favor, ¿crees que te necesito? ¿Realmente crees que eres especial? Hay muchos hombres que me quieren, y si te vas, te reemplazaré al día siguiente. Sentí que mi pecho se tensaba, pero no lo demostré. Ella no había terminado. Se enderezó y dijo, estoy cansada de vivir según tus reglas. Estoy cansada de vivir según las reglas de nadie. Esta es mi vida, y ni tú ni la sociedad van a decirme cómo vivirla. Estoy en mi era de baby girl, ahora, Lucas. O te adaptas o no. Ese fue el momento en que supe que la había perdido, o tal vez ella me había perdido a mí. No discutí, no grité, no le supliqué que viera la razón. ¿Qué sentido tenía? Ya había decidido quién quería ser, y no era la mujer con la que me casé. Así que hice lo único que me quedaba por hacer, dejarle la vida que quería y alejarme. A la mañana siguiente, busqué y llamé al mejor abogado de divorcios de la ciudad. No estaba interesado en prolongar las cosas o hacerle la vida difícil. Solo quería una ruptura limpia. El proceso legal avanzó rápido, ya que no teníamos hijos y no iba a pelear por muebles o cuentas bancarias compartidas. Las cosas se resolvieron sin mucho vaivén. No me importaba lo que era justo o injusto, solo quería salir. Ni siquiera asistí a la reunión final, dejé que mi abogado manejara todo, y una vez que se firmaron los papeles, hice exactamente lo que me había prometido a mí mismo, desaparecer. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin largos mensajes emocionales. Simplemente me fui. Al principio, ella no parecía importarle siquiera. De hecho, parecía aliviada. Se convenció de que esto era su nuevo comienzo, su oportunidad de ser finalmente libre. Vi destellos de ello en las redes sociales, fotos de ella saliendo con amigos, bebidas en mano, viviendo al máximo como si estuviera celebrando una victoria. Sus publicaciones estaban llenas de títulos sobre nuevos comienzos y conocer tu valor. Durante un tiempo, parecía que había seguido adelante sin una segunda mirada. Saltó de inmediato a la escena de citas y, por supuesto, había muchos hombres ansiosos por entretenerla. Pero algo era diferente ahora. Ella no era el premio que pensaba ser. Sí, recibió atención, pero no era el tipo de atención que esperaba. Los hombres que la perseguían no buscaban compromiso, solo un buen momento, y aquellos que estaban listos para algo serio no eran el tipo de hombres que ella quería. No estuve allí para presenciarlo en persona, pero escuché cosas. Pasó rápidamente de una relación a otra, nunca encontrando nada que durara. Uno tras otro, todos se fueron. La atención que una vez había disfrutado comenzó a sentirse vacía y sin sentido. Lentamente, la confianza que una vez había ostentado comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, estaba sola, no por elección, no por autodescubrimiento, sino porque había empujado lejos a la única persona que realmente la amaba. ¿Cómo lo sabía? Bueno, todavía tenemos amigos mutuos que hablan con ella. Y en cuanto a mí, no miré hacia atrás después del divorcio. Tenía que tomar una decisión. Podría haber saltado a otra relación buscando a alguien para llenar el vacío, podría haberme ahogado en flirteos sin sentido, distracciones y altos temporales. Pero sabía que eso no era la respuesta y no era lo que quería. Había pasado demasiado tiempo perdiéndome en un matrimonio donde no era visto. Ahora era el momento de elegirme a mí mismo. Así que lo hice. Me sumergí en mi negocio como una forma de reconstruir. Puse mi energía en hacer crecer lo que había construido desde cero, haciéndolo más fuerte y expandiéndolo aún más. El trabajo ya no era solo trabajo, que era un recordatorio de que era capaz y que tenía un propósito fuera de ser el esposo de alguien. Lentamente,
comencé a ver resultados. Mi negocio despegó de maneras que nunca imaginé, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi vida nuevamente. Al mismo tiempo, me enfocé en mi salud, tanto física como mentalmente. Fui al gimnasio porque quería sentirme fuerte de nuevo. Comencé a prestar atención a comer mejor, dormir mejor y cuidarme de maneras que había descuidado durante años. Acepté que algunas personas nunca te apreciarán, no importa cuánto les des. Me negué a conformarme con nada que no agregara valor real a mi vida. No iba a dejar que la soledad me engañara para correr de vuelta a lo que era familiar o para perseguir relaciones que no eran adecuadas para mí. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Me volví cómodo en mi propia compañía, algo que no había sentido en mucho tiempo. Lentamente, florecí, y eso, más que nada, fue mi mayor victoria. Habían pasado años desde que vi a Sofía por última vez. Ese día, estaba haciendo compras, recogiendo algunas cosas en una tienda departamental, cuando sucedió. Giré una esquina y allí estaba Sofía, parada a solo unos pies de distancia, sosteniendo una bolsa de compras y mirándome como si hubiera visto un fantasma. Por un segundo, casi no la reconocí. Todavía se veía bien, siempre había cuidado su apariencia. Sus ojos me escaneaban. Lucas, finalmente habló, su voz insegura, casi titubeante. Asentí, ofreciéndole una sonrisa educada. Hola, Sofía. Ha pasado mucho tiempo. Ella soltó una risa nerviosa, metiendo un mechón de cabello detrás de la oreja. Wow, te ves diferente. Me encogí de hombros. La vida ha sido buena. Comenzó a hacer preguntas, tratando de mantener la conversación. ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Respondí casualmente, sin darle demasiado, manteniéndolo ligero. No fui grosero, pero tampoco le di lo que esperaba. No tenía idea de qué pasaba por su mente. Después de unos minutos más de charla trivial, sonrió insegura. Quizás podamos vernos pronto. Sonreí de vuelta. Quizás sí. Sabía que no lo haríamos porque ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Días después de ese encuentro, ella se comunicó. Empezó con un simple mensaje, uno de esos textos casuales que dicen, fue agradable verte el otro día. Dudé antes de responder, mis dedos flotaban sobre el teclado. A pesar de mi mejor juicio, respondí. A partir de ahí, la conversación se desarrolló lentamente, nada profundo, nada emocional, solo charla trivial, recuerdos que llenaban los espacios donde antes había ira y resentimiento. Durante las siguientes semanas, nos enviábamos mensajes de vez en cuando. Ella me enviaba un mensaje aleatorio sobre algo que le recordaba a mí, y a pesar de todo, no podía negar que los sentimientos todavía estaban allí. No dejas de amar a alguien de la noche a la mañana, pero lo que llegué a comprender fue que el amor solo no era suficiente. La confianza que hacía mucho tiempo se había ido. Una noche, ella sugirió que nos reuniéramos, solo para cenar, solo para hablar. Una parte de mí quería decir sí, que no voy a mentir, estaba tentado. Pero luego me detuve y me hice una pregunta que había estado evitando todo ese tiempo, ¿cuál era el punto? ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Una disculpa? ¿Alguna clase de explicación? ¿Una oportunidad para arreglar lo que ya estaba más allá de la reparación? No, en lo profundo, sabía la verdad. No necesitaba que ella me diera cierre, necesitaba dármelo a mí mismo. Así que decliné, no con amargura, no con ira, simplemente, no creo que sea una buena idea. Me tomó mucho tiempo admitir que estaba roto. No quería admitirlo, pero Sofía había hecho más daño en mí de lo que me di cuenta, no solo porque se fue, sino porque de la manera en que me hizo sentir antes de irse, indigno, reemplazable, como si nunca fuera suficiente. Al principio, me dije a mí mismo que estaba bien. Me enfocé en mi negocio, hice más ejercicio y me rodeé de amigos, pero no importaba cuánto intentara distraerme, había un peso en mi pecho que no se iba. Sabía que si no lo enfrentaba, me seguiría en cada parte de mi vida. Así que hice algo que nunca pensé que haría, fui a terapia. No voy a mentir, al principio sentí que era extraño sentarme allí hablando con un desconocido sobre todo lo que había cargado durante años. Pero semana tras semana, comencé a ver las cosas más claras.
No era tonto por amar a Sophie, no era débil por intentar salvar mi matrimonio. Simplemente era un hombre que le dio su corazón a la persona equivocada, y eso no era mi fracaso, era solo una lección que necesitaba aprender. La sanación no fue instantánea, no se trataba de despertar un día y sentirse de repente libre. Se trataba de los pequeños momentos. Así que quemé todos los puentes con Sophie, no más mensajes de texto, no más charla trivial, no más, y sí. Y decidí que mi historia con ella había terminado. Antes de borrar su número, le envié un último mensaje, no por ira, no por rencor, solo la verdad, te deseo lo mejor. Mirando hacia atrás, solía pensar que la única manera de seguir adelante de alguien que te lastimó era vengarte, demostrarles que perdieron algo valioso. Pero llegué a comprender algo en el camino, la venganza es un desperdicio de energía. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto, es simplemente seguir adelante, convertirse en la mejor versión de uno mismo y dejar que ellos observen desde la distancia. Y eso, amigos míos, es exactamente lo que hice. Eso es todo para la historia de hoy.